un punto para que nosotros grafiquemos sobre el plano cartesiano, recuerden que un punto tiene dos componentes. ¿Se recuerdan? Eso se llama la primera componente que se grafica sobre el eje de las X, que es el horizontal. Vamos a asignarle un valor 3. Y la segunda componente que se grafica sobre el eje vertical o el eje de las Y, conocidos más comúnmente como eje de las Y. ¿Ya? Entonces, así es como nos dan a nosotros el punto para que nosotros lo grafiquemos sobre el plano cartesiano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para poder graficar esta coordenada sobre el plano cartesiano? Primero que nada, partimos desde el origen. Desde el origen contamos la cantidad de unidades que me han asignado. En este caso me han dicho 3 unidades. Entonces, 1, 2, 3. ¿Sí? Y se traza una línea. Se traza una línea vertical a esa distancia. ¿Ya? Por decir aquí. A la espera de la segunda componente. En la segunda componente realizamos lo mismo, pero sobre el plano o sobre el eje de las Y. ¿Ya? Entonces, va a haber 1, 2, 3 y 4. Y desde ese punto se traza una línea horizontal. Entonces, nuestro punto estaría ubicado en ese sector. Eso ya nosotros lo sabemos perfectamente bien, ¿no es cierto? Entonces, para expresar en coordenadas polares, se utiliza lo que son el ángulo y la distancia. La distancia desde dónde? La distancia que hay desde el origen hasta ese punto. ¿Ya? Es decir, desde aquí hasta ese punto. Fíjense, esa sería la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Y aquí esta línea de color lila con el eje de las X formaría un ángulo. ¿Ya? Ahí se... Ya, entonces la coordenada polar va a quedar expresada de la siguiente manera. Para poder representar ese mismo punto, vamos a utilizar la distancia que hay desde el origen hasta esto que está representado, en otras palabras, es el radio, porque si yo quiero graficar se va a formar una circunferencia y ya nosotros sabemos que la amplitud del ángulo, mejor dicho, la apertura o la distancia que va a tener el compás para poder trazar esta circunferencia tiene que tener un radio, ¿no? Entonces, ese radio es el que se va a expresar primero, lo que es la distancia, y cuál va a ser la segunda componente, va a ser el ángulo que se forma. Ya, para eso se puede utilizar cualquiera de las letras griegas para representarlo. Puede ser tita, ya. Entonces, así quedaría la coordenada polar. Quiere decir que si nosotros nos dan un punto,
nos dan un punto por decir este de acá 3, 4, y yo quiero saber cuánto es esta distancia, o sea, cuánto es el radio en otras palabras. Si ustedes se fijan, se ha formado un triángulo sobre el plano cartesiano se ha formado un triángulo rectángulo, porque aquí está el ángulo recto, en esta parte de aquí, ¿ya? Este de acá es un cateto, que ¿cuál es su medida? La misma de esta, es como que interponer. Quiere decir que este cateto mide 4 unidades. Este de aquí, se lo voy a superponer con otra línea de color, viene a ser el otro cateto del triángulo. ¿Ya? ¿Cuánto mide ese cateto? 3 unidades, profe. 3 unidades. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar el radio, ¿qué opciones tengo yo? La más directa o la más fácil para resolver sería plantear un teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ya, entonces digo, el teorema de Pitágoras, quiero encontrar el valor de la línea de color lila, para que se ubiquen. Ya, conozco el dato del cateto 3 y del cateto 4, entonces digo, le vamos a asignar la variable ahí, R. ¿Ya? Entonces yo voy a decir en mi planteamiento del teorema de Pitágoras, voy a decir R al cuadrado va a ser igual, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. ¿Ya? Ahora, para que nos deshagamos del cuadrado, recuerden que se aplica raíz cuadrada. ¿Cuánto es 16 más 9? 25. 25, 5. ¿no es cierto? Entonces ahora le sacamos la raíz cuadrada a ambos términos, quedándonos como resultado 5. ¿Ya? Quiere decir que esta distancia de ahí mide 5 unidades. Ya tenemos la primera parte de nuestra coordenada polar, 5, el radio. ¿Ya? La segunda parte, que vendría a ser el ángulo, es lo que tenemos que determinar. Ahora, ¿cómo calculamos la medida de ese ángulo? Ya yo conozco, si este es un triángulo, vamos a colorear el triángulo acá. Ya, ese es el triángulo que hemos formado. Ahora vamos a encontrar la medida del ángulo, el que está de color gris. ¿Cómo haríamos nosotros para poder determinar el ángulo? Tenemos las opciones de, no podemos utilizar en este caso la suma de ángulos porque solamente conocemos uno, que sería el ángulo recto, el de aquí. Y para que podamos resolver o conocer la medida de un ángulo, tenemos que conocer mínimo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué planteo yo? Tengo las 3 opciones de las razones trigonométricas, seno, coseno o tangente. No tengo limitantes en este caso, porque ya yo conozco la medida de los 2 catetos y del radio, que viene a ser la hipotenusa en otras palabras. ¿Con cuál función trigonométrica entonces debería yo trabajar? ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Seno, profe? Yo digo seno. Ya. Seno, vamos a decir de tita, va a ser igual. ¿Ya? ¿Qué dice el valor de tita? Cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto entonces del ángulo? ¿Qué cateto es el opuesto? El 4. El 4. 4 sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa?
5. Pero está representado como el 5. 5. ¿Ya? Entonces acá despejo el ángulo. El ángulo va a ser igual a seno menos 1 de 4/5. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos la calculadora. Pues, aplicamos la función inversa seno menos 1 de 4/5. Y como es un grado, bueno, pues lo expresamos en grados, minutos y segundos, que serían 53 grados, 7 minutos, ¿me confirman? Y 48.37 segundos. ¿Ya? Entonces, la segunda parte entonces la forma corta de anotar este ángulo sería 53.13. 23.13 grados. Entonces, esa es la que vamos a utilizar para expresar nuestra coordenada polar. 53.13 grados. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que hemos convertido un punto, una coordenada normal, una coordenada del plano cartesiano en una coordenada polar, acompañada de la distancia del radio y el ángulo. ¿Ya? Entonces, la línea de color celeste estamos graficando la coordenada X y ahora la coordenada Y. Nuestro punto está ubicado en ese sector. Ahí está el punto. Hasta ahí, eso es se puede decir lo facilito. Bueno, que en realidad no está complicado casi nada. Ahí está el punto. Ahora, queremos expresar esa coordenada en polar. 8, 7. Entonces, para eso voy a trazar otra línea. Que va a ir desde el origen dirigida hasta el punto. ¿Ya? Y también ahí se va a formar un ángulo con el eje X. Ya. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Entonces, del punto de origen hasta donde está ubicado el punto 8, la distancia 8, ese ya es un cateto. Un cateto de mi triángulo que se ha formado, el triángulo rectángulo. Rectángulo porque tiene un ángulo igual a 90 grados. Ahí está, se la estoy superponiendo de color amarillo. Y ahí fíjense que están los números y qué medida tiene, pues tiene 8. Porque aquí de 0 hay 8 unidades. Y el cateto, el que está de color celeste, que es mi otro cateto, ¿qué medida tiene? 7 unidades, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conocemos las dos medidas. ¿Qué tendríamos que calcular para poder expresar en las coordenadas polares? El radio
el radio que no sabemos cuál es, y la medida del ángulo. En realidad esa es la primera parte, ¿no? Ahí está, coloreado ya, el ángulo. Bien, entonces, hacemos el planteamiento de la fórmula del teorema de Pitágoras. El radio al cuadrado va a ser igual directamente 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. Donde 8 al cuadrado, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64, por ahí escuché a alguien despacito. ¿Y 7 al cuadrado? 49. 49. La suma de 64 y 49, ¿cuánto es? 93. 113. 113. 113, Ah, sí. ¿ya? Ahora la regla dice que para podernos deshacer de este exponente le aplicamos raíz cuadrada a ambos términos, de tal manera que se simplifica y nos queda el radio igual a raíz cuadrada de 113, ¿ya? Nosotros lo podemos dejar ahí ese 113, o mejor dicho esa raíz cuadrada de 113, pero acá también podemos utilizar el concepto de poder sacar elementos del radicando fuera del radical, ¿ya? Algo que se desarrolló en segundo y secundaria, creo. ¿No? Les he explicado esto. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace para poder escribir de una manera diferente? Porque hay calculadoras en que le sale 2 raíz de algo, ¿no ven? O sea, esa es la expresión a la que queremos llegar. Vamos a descomponer el 113 si es que se puede descomponer en sus factores primos. ¿Se puede descomponer el 113 en sus factores primos? Sí. ¿Qué le sacaríamos al 113? Mitad, tercia, no tiene mitad. Tampoco tiene tercia. ¿Tiene séptima? ¿Es divisible entre 7? No, profe, me sale a mí 16.14. No le sale un número entero, ¿no? No. Bueno, pero si fuese el caso, jóvenes, vamos a ver, quizás otro ejercicio nos queda para poder hacer esta representación. Entonces, como acá no se puede sacar ningún elemento, ese sería el valor de su primera coordenada en polar. ¿Ya? Raíz cuadrada de 113. Ya está su primera componente. Falta la segunda. ¿Qué es la segunda? La medida del ángulo. ¿Cómo vamos a sacar la medida del ángulo? El anterior ejercicio ya lo hicimos con seno. A ver, hagamos este con coseno. Planteamos. Coseno, le vamos a determinar el ángulo que se llama alfa, ¿ya? Coseno de alfa va a ser igual cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? ¿El celeste o el amarillo? El amarillo. El amarillo. ¿Cuánto mide el amarillo? 8. Sobre la hipotenusa. ¿Sí? Porque también si no queremos utilizar el radio que hemos encontrado, podríamos utilizar tangente. ¿Ya? Ya, pero ¿cuál es la hipotenusa en este caso? Es raíz cuadrada de 113. Entonces el ángulo va a ser coseno menos 1 de 8 sobre la raíz cuadrada de 113. ¿Cuánto sale? En decimales. A mí me sale 41, 18, 5. ¿Lo redondeo a segundo minuto, profe?
Redondemos nomás como si fuera un decimal normal. 41.19. ¿Ya? 41.19. Ahora sale Grados. 41.18. Sí, pero es que el tercer decimal es 5. Y si el tercer decimal es 5 y estamos haciendo redondeo, el que está anterior a él aumenta una unidad, porque estoy haciendo redondeo por truncamiento. Ah, ya está. ¿Ya? Entonces mi segunda componente es 41.19 grados. Ese es el valor del ángulo. ¿Ya? Hasta ahí está entendible, ¿no? Sí, Sí. profe.